Y ahora sí, vamos a preguntarle al experto con el que contamos esta noche, ¿qué es esto de la atención psicológica domiciliaria? ¿De qué estamos hablando con este concepto? Felipe Soto Pérez, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien, Bien. estupendamente. Bueno, hablábamos hace semanas de la importancia de la psicología en nuestra vida diaria. Yo no sé si tú, como profesional además, tienes la percepción de que ya ha entrado en nuestras vidas o todavía estamos un poquito reticentes en general. Cada vez más los psicólogos estábamos en diferentes ámbitos, por ejemplo en el deportivo, ahora el psicólogo deportivo Es lo más, ¿no? es casi tan importante como el número 9. Y yo creo que la psicología está demostrando que es una actividad efectiva, que ayuda a vivir mejor. Eso es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y poco a poco lo vamos tomando como tal, ¿no? Porque había muchas reticencias hace años, ahora mismo yo creo que esas barreras se van rompiendo. Claro, se van rompiendo. La psicología es una ciencia joven, en definitiva. Yo diría que si bien surge a finales del siglo antepasado ya, Sí. fundamentalmente las escuelas de psicología tienen unos 50 años, por ahí, esa sería como la media. Y en los últimos 20 sí está demostrando de que es una actividad que colabora en la educación, en el trabajo, en el deporte, en la salud. Porque se ven sus resultados y porque además cada vez más está apoyada por investigaciones científicas que nos muestran cómo funciona nuestro cerebro y dan la razón a todas esas teorías. El cerebro funciona de una forma que quizás nunca comprenderemos, pero la psicología sí puede comprender ciertas conductas, comportamientos, reacciones, emociones. Quizás el cerebro, la psicología no llega a tanto. La psicobiología podría ser, pero yo, por ejemplo, ahí no te puedo explicar mucho sobre el funcionamiento cerebral, pero sí podemos identificar cómo se produce un aprendizaje, también cómo se producen las relaciones grupales, la psicología social en eso también es muy... ha desarrollado colaboraciones muy importantes a nivel de comunicaciones, de marketing. Ahora se habla del neuromarketing, por ejemplo, Sí. que nos van a vender cosas quizás sin ni siquiera quererlo, pero eso siempre ha ocurrido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ahora tenemos una teoría que lo explica. Es cierto, es cierto. Y siempre ha ocurrido porque de ahí los buenos vendedores, ¿eh? Que hasta no queríamos nada y al final acabábamos comprando algo. Sí. Felipe, abordamos hoy una terminología que nos suena mucho para otro tipo de cuidados de nuestra salud, cuando hablamos de médico a domicilio o tienen que ir hasta nuestra casa para tratar este problema o el otro, incluso cuidados paliativos, pero atención psicológica domiciliaria es algo que todavía como que no tenemos muy presente. ¿De qué estamos hablando? Incluso los psicólogos también no lo tenemos muy presente porque tenemos quizás la imagen clásica del psicoanalista que atiende en un diván y en donde la atención es en un despacho, y habitualmente la atención del psicólogo clínico sanitario la entendemos en un centro de salud, por ejemplo. Pero actualmente la psicología se está desarrollando tanto a nivel digital, existen los psicólogos online y también existen los psicólogos que atienden en domicilio. Y la atención psicológica domiciliaria es un medio, un contexto de atención. La psicología y la intervención, la atención psicológica sigue siendo la misma. Lo único es que cambiamos el escenario. Y está demostrando que es útil en ciertos cuadros y en ciertos elementos de la intervención. O sea, hay unos tratamientos que deben incorporar la atención domiciliaria para ser efectiva, y hay unos cuadros que lo requieren, algún tipo de patologías en las que se recomienda que haya intervención en domicilio o en la comunidad en donde está la persona o la familia, y eso sería importante y favorecería el cambio positivo. ¿Y de qué cuadros o de qué patologías estamos hablando? Venga, empezamos a relatar. Empezamos. Bueno, por ejemplo, en enfermedad mental grave, hablamos fundamentalmente del grupo de la psicosis, de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, algún grupo de demencias también. La valoración en el domicilio es recomendada. En el grupo de la psicosis, por ejemplo, es un grupo de enfermedades en donde las personas que sufren esta enfermedad no suelen tener conciencia de que están enfermos, de modo que nunca van a ocurrir
van a acudir, perdón, a un especialista, porque bajo su criterio no están enfermos. Y entonces, ¿qué debe hacer cualquier tipo de especialista? Acudir donde está la persona que tiene una necesidad. Eso es lo que los actuales modelos de atención sanitaria llevan a eso, o sea, en que el acceso de los pacientes sea lo más fácil y a veces mucho más simple que un profesional se desplace a que la familia acuda a algún sitio. En la atención rural también, en Zamora, que es una provincia rural, a veces para que una familia acuda desde un pueblo de Sanabria al especialista en Zamora, si no tiene coche, pueden tardar 2 días. Claro. Mientras que si va un psicólogo, o como lo hace el Servicio de Salud Mental y Psiquiatría aquí en Zamora, o sea, va un servicio itinerante que recorre la provincia con un médico, con un psicólogo, con un enfermero, y en un día pasan una cantidad de consultas bastante alta y ahorramos en el desplazamiento de las personas que viven lejos. Así que atención en el medio rural, que muchas veces se necesita por falta de movilidad, no hay vehículo o se va a tardar muchísimo en venir a la capital. También en esos casos de enfermedad mental grave, ¿qué otros escenarios? Por ejemplo, en atención infantil, en déficit de atención, la valoración del comportamiento del niño ya en entornos normalizados, te da mucha más información y promueve el que las indicaciones, las herramientas de cambio que tú apliques en ese contexto sean más se utilicen a lo largo del tiempo, porque tú trabajas con los padres en el entorno real, trabajas con los hermanos y con la propia persona en su habitación, en el salón y todo eso. También es muy útil en fobias, por ejemplo, o sea, personas que tienen dificultades para salir de casa. Imagínate una persona que tiene una agorafobia y que tiene dificultad para salir de su propia casa y lo que necesita es una atención psicológica y no va a llegar al centro de salud. Pero si tú acudes a su domicilio, los tratamientos y los resultados son bastante rápidos y efectivos. Cuando es una agorafobia, porque hay gente que se queda en casa por diversas razones. Sí. O sea, eso es también. Por ejemplo, sería otro ámbito en donde la patología y el tratamiento requieren una atención domiciliaria y eso nos va a favorecer el éxito y que las personas estén bien. Una agorafobia simple, en unos 3 meses, está recuperada. Qué bueno, ¿eh? Esto es, vamos, para mucha gente que lo padezca o que lo haya sufrido, tener esta perspectiva es maravilloso. Cuando era un mundo, ¿no? El decir, tengo que salir de casa para intentar buscar ayuda. Es una enfermedad muy difícil de explicar, a veces que causa mucha vergüenza, por decir, tengo miedo de salir de aquí porque creo que me puede ocurrir algo, pero nunca me ha ocurrido, pero tengo miedo, nadie me entiende a mi alrededor, y con una intervención cercana, ágil, podemos actuar rápido, que eso es importante. Hemos tenido casos de personas que en 2 años no han salido de casa y que pasado 3, 4 meses desarrollan una vida que se acerca a lo que siempre han querido. Entonces, el que los profesionales estemos dispuestos a romper las barreras del despacho es importante. Más patologías o momentos en los que tengamos que tener en cuenta, yo creo que sirve mucho en casa para si ahí tienen a alguien cerca. O sea, en general yo creo que los profesionales de la salud, en este caso, debemos estar disponibles para hacer este tipo de acciones. O sea, por ejemplo, una familia que tiene... necesita aclarar una duda porque tiene a un hijo que no quiere salir o una persona mayor que tampoco tiene intención de ir a su médico, pues debiésemos de ir y aclarar, ¿no? Eso ocurre. O sea, los servicios sanitarios lo hacen, el médico de familia acude a domicilio cuando es necesario, enfermería acude también, los trabajadores sociales, quizás como tú decías antes, son profesionales en donde antes siempre pensamos que tienen esta flexibilidad para acudir a domicilio. Pero actualmente también los psiquiatras acuden a domicilio porque el tratamiento comunitario de la enfermedad mental lo requiere.
Y las guías clínicas señalan que eso es lo que hay que hacer, entonces lo tenemos que hacer. Los psicólogos también deben hacerlo porque es lo que las investigaciones están demostrando que ayuda. Entonces, todos debiésemos de tener esa flexibilidad. Hay veces en que, y a mí me ha ocurrido muchas veces, que voy a un domicilio y me encuentro que lo único que puedo hacer es decirle, mira, la verdad es que aquí la intervención va por otro lado y el que yo acuda simplemente es para dar información, para clarificar la situación, pero no vamos a conseguir mucho. Pero en el 100% de los casos aliviamos y aclaramos, damos información a la familia, y en un 70% más o menos de las situaciones comenzamos a trabajar y es el primer paso para lograr una recuperación. Pues tenemos esto muy en cuenta, Felipe. En la sanidad pública esto está pasando. Hablabas del servicio de psiquiatría que se mueve. Es lo que yo más conozco, ¿no? y es un servicio que está disponible. ¿Está ahí? En los servicios sociales, tanto de la Diputación como del Ayuntamiento, existen equipos de atención domiciliaria que abordan temáticas psicosociales, que están los equipos de promoción de la autonomía personal del Ayuntamiento y los del programa de intervención familiar, que realizan atención domiciliaria y donde hay psicólogos. O sea, esto siempre se ha utilizado, lo que pasa es que a veces como comunidad no estamos informados de que existen estos recursos y que son a los primeros que debemos acudir cuando tenemos una duda, un problema. Los psicólogos de emergencia no solo acuden a domicilio, acuden a la calle, a las carreteras, donde se requiere este apoyo. Sí, sí, es verdad. Eso sí que a veces los vemos más, ¿o no? Los tenemos más... Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Es una tarea admirable que nos carga, la verdad, de emociones y de huellas emocionales que son difíciles de llevar, ¿no? Son cicatrices al final, sí, sí. De la vida y del alma. Sí. Felipe, muchísimas gracias por abrirnos la puerta, por arrojarnos luz sobre este término que no tenemos muy presente, decimos, y que existe, que está ahí y que además tiene muy buenos resultados en determinados momentos, en determinadas situaciones necesarios y que pueden pues devolvernos nuestra actividad normal o una vida más o menos próxima a lo que nosotros queremos vivir. Muchísimas gracias por venir, por atendernos a domicilio. Sí, y a vosotros. Y comentar que Zamora cuenta con recursos de salud mental que están a primer nivel. O sea, quizás en otras provincias el hablar de atención psicológica domiciliaria no es muy común y no hay recursos. Aquí sí los hay y están disponibles y están trabajando semanalmente en domicilios los colegas. Qué bien, qué bien. Nos encanta escuchar esto. Muchas gracias por venir, Felipe. Bueno, muchas gracias a vosotros.